Muy buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por la oportunidad de cada semana de poder escuchar su palabra. Damos gracias a Dios porque Él nos permite seguir congregándonos, obviamente en nuestros hogares, pero congregándonos como su iglesia. Damos gracias a Dios porque es su palabra la que nos va a nutrir cada día, la que nos va a encaminar en obediencia, para poder crecer en santidad, para poder cada día agradarle un poco más, porque ese debe ser el anhelo y la motivación más importante de un cristiano, el poder glorificar a Dios. Porque Él es digno de toda la gloria y de toda la honra por los siglos de los siglos. Dios fue quien nos rescató de nuestra vana manera de vivir, quien nos rescató de nuestra condenación eterna, que era estar por siempre separados de Él y condenados al infierno, como dice su palabra. Él nos rescató, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, cuando no teníamos ningún mérito, cuando éramos aborrecedores de Él, perversos, malvados. Pero Él en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, pagando toda nuestra deuda, cancelando cada uno de nuestros pecados, desde el primero hasta el último. Y a través de la sangre de Jesucristo Él nos ve como limpios, nos ve puros, nos ve blancos como la lana. Qué gozo es producir, qué gozo es saber eso. Qué gozo saber que tenemos la potestad de ser sus hijos. Que somos hijos de nuestro Señor, de nuestro Creador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Del Dios sin igual. Y que tenemos una morada esperándonos en los cielos. Una morada eterna, una morada donde no va a haber llanto, ni clamor, ni dolor, donde todo va a ser perfecto porque viviremos con nuestro Señor, donde realmente vamos a tener un gozo inigualable. Qué lindo saber que fuimos comprados para vivir para siempre con Él, y esa debe ser la motivación cada día. Vamos a estar un poco de tiempo acá en la tierra, es solamente un poco de tiempo, y debemos enfocarnos en las cosas celestiales. Estamos acá para poder cumplir la gran comisión, para poder pregonar el Evangelio, para poder llevar el Evangelio a aquellas personas que no conocen a Cristo y que también puedan encontrar la paz que nosotros encontramos y su seguridad de vida eterna. Saber que el día que no estén más acá van a estar con el Señor, que puedan conocer al Señor Jesucristo. Así que esto es un gozo muy grande y debe ser la principal motivación en tu vida, poder glorificar a nuestro Dios. En este hermoso domingo, hermanos, quiero compartirles un versículo que se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Que dice así: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y hoy quiero detenerme en la exhortación. La palabra exhortación viene de una palabra griega llamada paraklesis, que significa invitar, animar, ofrecer apoyo. Esta palabra, también traducida en el verbo hebreo nahiam, significa alentar. Y vemos que para muchos cristianos la palabra exhortación quizás no es vista con los mejores ojos, quizás no es realmente valorada. Muchos quizás porque la relacionan directamente con la palabra regaño. Pero acabamos de ver que la palabra exhortación es mucho más que eso. La palabra exhortación nos invita a cambiar, nos anima, nos apoya. La palabra exhortación significa alentarnos cada día. Entonces debemos entender que la palabra exhortación y que la exhortación es algo realmente bueno. Cuando vemos este versículo que está dentro del contexto de una serie de versículos donde Pablo habla a Timoteo y el título de estos versículos es un buen ministro de Jesucristo. Y para ser un buen ministro de Jesucristo debemos ocuparnos, entre otras cosas, de la exhortación. Esta semana, en el grupo que tenemos con nuestros hermanitos, había enviado un chiste. Y realmente no fue algo positivo. Mi intención, por supuesto, era causar un poco de humor en el grupo. Pero envié un chiste que la verdad que lo que hizo el chiste fue ofender a nuestro Dios. No tenía ni palabras obscenas ni nada de eso, pero yo sin darme cuenta estaba ofendiendo a nuestro Dios. Y si no fuera por la exhortación, si no fuera
por la exhortación con tanta delicadeza y con tanto amor de nuestro pastor, que lo único que tuvo que hacer es invitarnos a leer un texto bíblico, donde en el momento inmediato donde yo leí un texto bíblico, pude darme cuenta de que había cometido un error, de que había enviado un chiste que no era agradable, de lo contrario, que ofendía a Dios. Y si no era por la exhortación que con tanto amor nuestro pastor nos envió, quizás no me hubiese dado cuenta. Y quizás en otro momento hubiese hecho algo similar y estaría ofendiendo a nuestro Dios. La exhortación es algo bueno, hermanos. La exhortación debe ser practicada por quienes conocemos la palabra de Dios. Qué importante que es la exhortación. Es la que nos va a permitir caminar en santidad, poder agradar a nuestro Dios. Muchas veces hay un hermanito que cuando estábamos en la iglesia, al que amo tanto, siempre cuando tenía que exhortarme me llamaba aparte y me explicaba con tanto amor. ¿Y cuánto he aprendido de eso? Y en este momento que estamos en pandemia, quizás me llama por teléfono y me explica. Y qué importante es, porque sin la exhortación uno no puede a veces darse cuenta de sus errores. Y no tiene que ver con un tema de edad. He recibido exhortaciones de hasta hermanitos mucho más jóvenes que yo. Y qué preciadas han sido esas exhortaciones. Qué preciados han sido esas maneras de alentarme a cambiar algo. Por supuesto que la exhortación debe ser con amor, debe ser con paciencia. La exhortación debe ser aquel movimiento, aquella palmada en tu espalda donde con mucho amor te corrige y te dice, si vas para acá, te corrige un poquito o mucho, depende de lo que hayas hecho, y te acompaña a mejorar cada día. Es por eso, hermanos, que la exhortación debe ser practicada. Por eso el Señor nos pide, como un buen ministro de Jesucristo, que exhortemos. Y que también, por supuesto, recibamos con amor la exhortación, porque es para nuestro crecimiento espiritual. Y aprovechando esta situación, y por supuesto que no es una exhortación ni nada de eso, es solamente una sugerencia. Como bien ustedes saben, para que nosotros podamos disfrutar de la palabra del Señor cada semana, cada miércoles, cada domingo, además del trabajo de cada uno de los hermanos que sube los videos, que canta y todo lo que hay de fondo, también está, como lo dijo nuestro pastor, nuestra hermanita Cris Leite, que se encarga de editar todo para que salga en tiempo y en forma y de la manera tan perfecta que sale. Damos gracias a Dios por su vida. Y hablando el otro día con ella, por supuesto que ella no me animó a que haga esto, solamente esto sale por parte mía. Ella está obviamente con su trabajo, con su familia y tiene sus quehaceres también. Así que sería por ahí quizás prudente. Sé que todo el trabajo que hacen para el Señor lo hacen realmente con excelencia y se puede ver cada miércoles, cada domingo. Quizás de comprometerse un poquito más para cumplir los horarios y los tiempos en que le enviamos el material a Cris, para que ella pueda tener su tiempo y pueda editarlo y no tenga que hacerla de manera apresurada. Así que aprovechando que nuestro Señor nos anima a exhortar, y no es una exhortación sino una sugerencia, les pido encarecidamente en nombre de Cris, si podemos comprometernos quizás y ajustar un poquitito más los tiempos en que le enviamos el material a Cris, para que ella con su tiempo pueda preparar esto y también pueda ocuparse de su vida y sus quehaceres diarios de cada día. Así que, hermanos, los animo a que puedan practicar la exhortación con amor, con amor, con amor, como hemos aprendido de nuestros líderes, nuestros pastores, que con tanto amor esta semana me ha exhortado y me ha enseñado demasiado. Es muy preciosa la exhortación porque es la que nos va a ayudar a corregir y agradar a nuestro Señor. Vamos a orar para encomendar esta reunión. Padre Santo, Señor amado, te damos gracias por otro domingo en el que tenemos el privilegio de poder escuchar tu santa y bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias, que cada día se renuevan. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, que es constante. Por tu amor, Señor, infinito, inigualable, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la potestad de ser tus hijos. Fuimos comprados a través de la sangre de Cristo. Y esperamos nuestra morada en los cielos, Señor. Te damos gracias
por cada día, Señor, en el que podemos caminar de tu mano, en el que podemos conocerte cada día un poco más, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros, Señor, porque siempre estás proveyendo nuestras necesidades, nuestros anhelos, porque eres un Dios de misericordia. Te pedimos perdón, Señor, porque tropezamos cada día, Señor. Nos equivocamos, no queremos, pero nos equivocamos. Pero tú eres fiel y justo, Señor, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te agradecemos, Señor, por aquellos líderes, por aquellos hermanos que nos exhortan día a día y nos animan a cambiar y nos animan a mejorar en nuestra carrera hacia ti, Señor. Te pedimos tener corazones sensibles para poder recibir la exhortación que viene por parte tuya, para poder aprender más y para poner nuestra mirada en ti cada día, Señor. Te agradecemos por esta reunión, te pedimos por aquellos que estén pasando dificultades, momentos más difíciles, aflicciones, Señor. Que tu palabra y tu paz los consuele, Señor. Que encuentren ánimo en ti, Señor. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy buenos días, hermanos. Vamos a estar cantando para comenzar este hermoso domingo, Buscad primero. Vamos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. En esta ocasión vine a alabar a Dios. Su nombre
Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. La mayoría de nosotros, si nos proponemos a dibujar una esfera en un papel, si los desafío a dibujar una esfera en un papel, seguramente hagan algo parecido a esto, que es básicamente un círculo sin mucho más que decir, tal vez algunos detalles para algunas líneas como para darle un efecto en 3D, pero no mucho más. Al menos yo no tengo mucha habilidad en lo que es el dibujo, pero los que saben de arte, los que manejan las técnicas apropiadas, podrían hacer algo asombroso como esto. Con un lápiz negro nomás podrían hacer algo tan asombroso que casi parece que podrías tomar esa esfera que está en el papel. ¿Y por qué es esto? Justamente porque se maneja un contraste de claros y oscuros, de luces y sombras. Y es bastante complejo, no es fácil, hay un montón de variables, un montón de detalles a tener en cuenta, donde hay que ver cómo se proyecta la luz, cómo se proyecta la sombra, cómo incide la luz en las diferentes partes del cuerpo, en este caso una esfera, ¿no? Y la clave está justamente en marcar ese contraste de claros y oscuros, de luces y sombras. Y es algo parecido a lo que marca el autor del texto que vamos a leer ahora. Obviamente este autor no está hablando de arte, pero sí marca esa dicotomía, marca ese corte y esa separación entre dos partes, entre dos cosas, entre dos factores, entre lo que es luz y tinieblas, en lo que es, en este caso como en el dibujo, entre lo claro y lo oscuro, entre la luz y la sombra. Y marca esas divisiones, esos cortes los hace varias veces, marcando la diferencia entre verdad y mentira, entre andar en luz y andar en tinieblas, entre amor y odio, entre guardar o no guardar, entre guardar o tal vez desechar lo que se te está dando, ¿no? Y eso es lo que vemos en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El texto habla de un contraste, marca un contraste en relación a cómo andar, cómo tenemos que andar, en luz o en sombras, en tinieblas.
Y en primer lugar podemos marcar algunos puntos de lo que significa andar en tinieblas. En primer lugar, andar se refiere a cómo es tu estilo de vida. Básicamente se refiere a tu comportamiento, tu manera de actuar, cómo te desarrollás. Y encontramos que el andar en sombras, el andar en tinieblas, como dice el texto, implica varias cosas. Y si se lo lee rápido al texto, si lo leemos sin mucho cuidado, sin detenernos, pasamos por alto varias cosas. Y no quiero que eso pase, así que vamos a de cierta forma contestar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué escribió Juan? ¿A quién escribió? ¿Qué trasfondos había en esa iglesia o en esas iglesias a las que llegó la carta? ¿Cuáles eran los peligros? ¿Qué filosofías o qué doctrinas estaban metiéndose en la iglesia o influenciando de mala manera, ¿no? a la iglesia? Y se van a ir contestando esas y otras preguntas tal vez, pero en primer lugar tenemos que entender el contexto. Con eso van a quedar claras muchas cosas. Tenemos que entender el contexto y qué es esa carta y cómo es esa carta. Y en primer lugar, cuando leemos esta carta encontramos algo curioso, que no es como las cartas clásicas y protocolares, como las que encontramos, las cartas que escribía Pablo. No tienen una introducción bien formal, ni un desenlace, ni una despedida formal o clásica. Por eso se lo considera más bien como un sermón o un mensaje de un pastor hacia sus iglesias, las iglesias que estaban a su cuidado. Y alguien comentó, ¿no?, lo siguiente, dice así: algunos prefieren llamarla un sermón de un pastor que estaba preocupado por su grey. Entonces envía esto a distintas iglesias a las cuales él ejercía su ministerio ayudándoles. Las falsas enseñanzas constituían un sistema de pensamiento. Sus adherentes habían formado su propia iglesia, básicamente, y estaban tratando de convencer a los demás. No era necesario aceptar a Jesús como Hijo de Dios para conocer a Dios, decían. También marcaban que no necesitaban la doctrina del perdón del pecado por medio de la muerte de Cristo. Ofrecían básicamente un cristianismo sin lágrimas, sin sufrimiento, y sin duda esto causó incertidumbre en varios fieles. Entonces por eso es que él escribe. No escribe a una iglesia puntual, sino lo que se cree es que fue enviada a varias iglesias que tenían ese mismo problema, porque era algo que estaba dando vueltas en su cultura, en su región, en su historia. Y básicamente el año fue a finales del primer siglo. Se cree aproximadamente 80 años después de Cristo. Ya encontramos un Juan bastante anciano. Recordemos que él era el más joven de los discípulos, ¿no? de los apóstoles, ¿no? De los discípulos cercanos, y después llegó a ser elegido apóstol, ¿no? Se cree que tenía alrededor de 20 años. No sé quiénes tienen 20 años en nuestra iglesia. No estoy seguro de la edad que tiene Benjamín Penayo, pero más o menos ronda por ahí, unos 19 años. Lautaro Isorralde o los Cisterna tienen esa edad. Si nos ponemos a pensar, ¿no?, de tomar el compromiso de ser uno de los discípulos más cercanos a Jesús y después ser elegido apóstol y llegar al punto de ser parte de la historia de la iglesia a este nivel, ¿no? Y no tenía nada de especial él. Era un pecador condenado al infierno como nosotros. Solamente que Dios le permitió trabajar y servirlo en el ministerio de una forma especial, pero lo que hizo fue arrepentirse de sus pecados, entregar su vida, sus dones, sus talentos, y servirlo a Dios después, obviamente, de ser salvo y reconocerlo como Señor y Salvador, ¿no? Pero encontramos que él era el de los más jóvenes, y ahora ya vemos que aproximadamente la carta fue escrita en el año 80 después de Cristo. Ya era muy anciano, pronto a encontrarse con su Salvador. La iglesia, obviamente, las
iglesias locales y la iglesia en general era muy primitiva, recién empezaba, aunque ya en las iglesias había cristianos de segunda y hasta tercera generación, ya había abuelos, padres y nietos que fueron salvos, ya se había extendido el evangelio y había de segunda, tercera generación. Había líderes, había pastores, había maestros, había diáconos, pero lo peligroso es que también había falsos maestros. Igual que nos pasa ahora, podemos ser fieles en mantener la doctrina, pero no sabemos cuándo puede surgir dentro de nuestra iglesia o que venga desde afuera la falsa doctrina o un falso maestro, y hay que estar atentos y ser responsables en defender la sana doctrina fuertemente, celosamente, ser firmes frente a eso, siguiendo los protocolos bíblicos, ¿no? Y algo interesante que encontré decía, ¿no? Esta falsa doctrina que surgía, marcaban ellos una dicotomía entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu, pero iban más allá y decían, ¿no? Dios era bueno, Él era luz, Él era espíritu, por lo tanto no podía presentarse en carne, porque la carne en sí es mala. Jesucristo no podría realmente ser humano, solamente parecía ser hombre. La doctrina que Juan refuta en esta carta justamente es esta, esos falsos maestros que son mencionados a lo largo de la carta, ¿no? Después vamos a entrar en detalle de qué son estas filosofías, pero por lo menos un pantallazo para saber dónde nos encontramos. Y el trasfondo histórico, estaba el imperio persa influenciando y dominando toda esa región, un imperio muy muy grande, pero se cree que en sí la doctrina del gnosticismo, si bien tuvo influencia y hay algunas cosas que se encuentran, pero muchos autores dicen que realmente no vino de Persia, sino más bien de Grecia. Y fue muy marcada la influencia del imperio de Alejandro Magno, más o menos en el 330 a.C. Él baja desde Macedonia y empieza a conquistar y se va peleando con Darío de Persia, y va conquistando diferentes ciudades, baja por toda la costa del mar Mediterráneo, a la zona de Gaza, a la zona de Siria, donde está Jerusalén, y sigue bajando y llega hasta Egipto. En Egipto lo proclaman faraón, construye Alejandría, que fue como la ciudad de la sabiduría y tremendamente importante, una de las ciudades más importantes del mundo en ese entonces, y con gran cantidad de libros, literatura, y recopilaban sabiduría de diferentes lugares. Era un centro económico también, una ciudad con muchos habitantes, o sea, una ciudad grande era, y todo eso, bueno, después él siguió, volvió a subir, quiso ir hasta India. Finalmente, bueno, después él muere y no siguió expandiendo su imperio, Alejandro Magno, pero sí la influencia que tuvo en toda esa región que logró conquistar, dominar, fue grande. Esa influencia griega fue grande, de tal forma que el Nuevo Testamento, 300 años después, se escribió en griego. De hecho, casi 400 años después. Y buscando información, encontré algo interesante, un párrafo que dice: después de la conquista de Palestina, la región de la zona de Palestina, por Alejandro Magno en 333 a.C., los conceptos griegos se filtraron en el judaísmo. La filosofía griega estaba bien desarrollada, hablaba sobre la naturaleza humana, hablaba sobre el alma, que era buena, pero el cuerpo no, creía en la encarnación, la reencarnación, el estado intermedio entre la vida y la muerte, la vida después de la muerte, qué pasaba en la próxima vida,
tenían creencias en cuanto a eso, era muy fuerte su cultura. Enseñaban sobre los viajes entre la vida y la muerte, o sea, el viaje de los muertos hacia el más allá, las diferentes divisiones del Hades. Presentaban algunas descripciones del mundo del más allá, entre tantas cosas. Y estuvo de moda. Es algo que también encontramos en nuestra cultura, ¿no? Que hay veces que doctrinas o filosofías o concepciones o paradigmas están de moda, básicamente están de moda y son aceptados y son bien recibidos, basados en no mucho más que la moda. Y entendiendo un poco el trasfondo, a partir de ahí, de toda esa cultura y de ese crisol de culturas, porque después los persas no estuvieron más, los griegos no estuvieron más, pero en este momento estaban los romanos. Entonces en ese crisol de culturas se empezaba a mezclar y empezaba a ser permeable la cultura hebrea y también la nueva iglesia, la iglesia primitiva. Iba siendo permeable de diferentes doctrinas que terminaban siendo herejías. Y ese es el caso del gnosticismo, que un poquito estuvimos hablando, ¿no? Y había comenzado a abrirse paso en las iglesias en el tiempo de Juan, los principales puntos, algunos puntos bien claros, y a medida que voy explicando algunas de estas herejías, van a encontrar que el texto dice, ahora entiendo por qué el texto marca esto, esto y esto. Y algunos puntos es, por ejemplo, el conocimiento. Es superior a la virtud. Y básicamente la salvación viene por un conocimiento supremo y que a la vez está manejado por una élite, por algunos iluminados. El sentido no literal de las escrituras, que termina siendo solamente entendido por algunos selectos. La encarnación es algo que no puede creerse, puesto que la deidad no puede unirse a algo material como el cuerpo, porque es algo perverso. Después dice, ¿no? Durante los primeros siglos cristianos, el gnosticismo ejerció presión como una creencia mezclada con múltiples religiones y filosofías. Se propagó el dualismo. De acá se desprendía que lo espiritual era bueno y lo material era malo. También estaba relacionado con el libertinaje, porque llegaba al punto donde separaban, ¿no? Como el cuerpo era algo malo y en sí el conocimiento y el espíritu era algo bueno que se podía relacionar con Dios. Entonces, básicamente, explicándolo fácil, puedo hacer cualquier cosa y no hay ningún tipo de influencia en lo eterno, ni en mi relación con Dios, ni en mi espiritualidad, si yo peco en la carne y lo mantengo separado, ¿no? de lo espiritual. Entonces todo eso se estaba metiendo en la iglesia. El cuerpo humano es algo malo, la salvación es el escape del cuerpo que no se alcanza por la fe en Cristo, sino por un conocimiento especial. Se niega la verdadera humanidad de Cristo. Cristo solo puede básicamente parecer como encarnado, pero no es físico. Otros puntos es que justamente Jesús sí era corpóreo, sí estaba encarnado, pero básicamente era un hombre, y Jesús, Dios, vino en ese hombre en el momento del bautismo y se fue, lo abandonó en el momento de la muerte. Esto también condujo a un libertinaje, lo que estábamos hablando recién, ¿no? El razonamiento era que, ya que la materia y no el quebrantamiento de la ley se consideraba mala, no tenía entonces ninguna consecuencia moral. ¿Por qué? Porque lo malo era la carne, no el hecho de yo quebrantar la ley. Eso era el gnosticismo. Pero también docetismo, aparecía otro aspecto, y también el gnosticismo mezclado, ¿no? con el docetismo. Básicamente lo que decían, que la verdadera naturaleza de Jesucristo y su existencia histórica y corporal, sobre todo su forma humana, era una simple apariencia sin ninguna naturaleza de carne.
se toma como la creencia de que los sufrimientos y la humanidad de Jesucristo fueron aparentes y no reales. Su forma humana fue una mera ilusión. Y la raíz de esa palabra básicamente es que era una aparición, casi como algo fantasmal, no era real ni físico. Y también desde acá se fue desprendiendo lo que era el ascetismo, la manera en que se consideraba mala a todo lo que era materia, lo que era cuerpo, entonces había que tratarlo de una manera áspera, casi como maltratarlo al cuerpo, someterlo a cierto sufrimiento. Y todo esto realmente tuvo nombre y se lo pudo como separar y catalogar 2 o 3 siglos después. Al principio, como dije, era un crisol, una mezcla de muchas cosas y había corrientes para este lado, corrientes para el otro lado y se mezclaba eso a veces en la iglesia y era lo que intentaba Juan evitar, ¿no? Pero realmente después, aproximadamente en el siglo II y III, se consolidaron esas doctrinas como las conocemos hoy, bien con sus postulados y qué corresponde a qué, pero antes era todo una mezcla y una influencia de diferentes regiones. ¿Por qué? Porque si bien los hebreos se vieron influenciados con todo esto, pero cuando el cristianismo se abre a los gentiles, ya sale de lo que es solamente los hebreos y los problemas y la influencia que tienen los hebreos, sino que ya se diversifica y empiezan a entrar diferentes personas que se convierten con sus tradiciones. Y ahora, permítame hacer un paréntesis, ¿no? Que no hay ningún problema con las diferentes culturas y las diferentes tradiciones siempre y cuando no se interpongan con las verdades doctrinales del cristianismo, ¿no? Lo que aparece en la Biblia. Tranquilamente puede ser salvo un gaucho o un japonés o un, africano internado en lo más profundo de una tribu en África, y su cultura, su forma de moverse, de desarrollarse, no habría ningún problema, siempre y cuando esas costumbres o esas filosofías o esas formas de moverse o desarrollarse en su vida no se interpongan con las verdades bíblicas. Esa es la idea, que justamente no es lo que estaba pasando acá, sino que se iban metiendo esas filosofías que negaban la deidad de Cristo y negaban, todo lo que estuvimos marcando. Lo vemos, por ejemplo, en el versículo 1, que Juan marca. Vamos a versículo 1, primera de Juan 1:1. Dice así, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que ese es el capítulo 2, vamos al capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, y continúa, ¿no? Pero ya desde el principio, el primer verso de la carta, ¿no? El primer versículo de la carta, ya marca que a Jesucristo no solo es que lo vimos, no solo es que lo escuchamos, y las palabras que está usando marcan como, no solamente lo vi cruzar de lejos y ya está, sino es como esa visión que tenés en una obra de teatro, como que estuviste viendo y observando atentamente, como que te tomaste tu tiempo, como que prestaste atención. No solo lo vimos, no solo oímos lo que Él enseñó, no solo vimos con nuestros propios ojos, sino que hemos contemplado y hemos palpado con nuestras manos. Y me hace acordar a Juan, me hace recordar a Juan cuando se recostó sobre el pecho del Señor mientras le preguntaba, ¿no? En la última cena quién era el que lo iba a engañar. Y marca acá, ¿no? También nos hace acordar cuando Tomás pide tocar las heridas y mete los dedos en las heridas del Señor Jesucristo. Claramente está diciendo acá que no era algo fantasmal, no era una ilusión, ni era algo etéreo, ni era
ni era algo aparente, sino que era físico, era corpóreo, era Dios encarnado, la persona de Cristo. Y es interesante ver cómo lo va marcando desde el principio, y ahora es como que todo va tomando sentido. Por eso está marcando tal y tal cosa, por la herejía con la que estaba luchando y lo que estaba enseñando. Versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y ahí marca algo importante, ¿no? Se nos manifestó. Versículo 3, vimos. Versículo 6, el decir y andar van de la mano. Va marcando todas cosas que van en contra de estas herejías que estaban surgiendo. Versículo 10, decir que no tenés pecado no inhabilita la existencia del pecado o la consecuencia del pecado. O sea, decís que no hay pecado, pero el pecado está igual. Y la consecuencia de tus acciones están igual. Y afecta a tu eternidad y afecta a tu vida espiritual. Capítulo 2, versículo 3. Si no guardás sus mandamientos es evidencia de que no lo conocés, básicamente. No importa cuánto conocimiento tengas al respecto, o cuánta sabiduría o estudio, o cuán iluminado te creas frente a lo que podés estudiar, o lo que podés saber, o lo que podés conocer. Si no guardas sus mandamientos es evidencia de que no lo conoces. Si no sos salvo por la fe en la obra redentora de Cristo, entonces por mucho que sepas, por mucho conocimiento que manejes, no sos salvo. Versículo 6, claramente... Capítulo 2, versículo 6 dice: debemos andar como Él anduvo, debemos andar en luz, no en tinieblas. Entonces todo esto que vimos, todas estas doctrinas o estas herejías, trato de no hacerlo muy pesado, pero básicamente es eso, ¿no? Esos son los puntos principales del ascetismo, del gnosticismo, y son cosas que iban metiéndose en la iglesia. El texto marca ese contraste en relación a cómo andar, ese contraste de cómo es tu vida, cómo andás, si andás en luz o andás en tinieblas. Andar en tinieblas ya vimos que era andar en esta falsa doctrina, en estas herejías, en todo este crisol de filosofías y tradiciones y pensamientos y religiones y matices que van en contra de la doctrina bíblica, la doctrina que Dios mandaba, que Dios inspiró y que se expandió o que fue enseñada por los apóstoles, esa doctrina apostólica. Y en segundo lugar vamos a ver lo que es andar en luz, a qué se refiere con andar en luz, y habíamos dejado en claro que ese andar es cómo te moves, cómo actúas, cómo te desarrollás, tu estilo de vida, la actitud que tomás y cómo lo llevas adelante. Y ya en el versículo 1 empieza aclarando la veracidad de la encarnación de Cristo, como Él fue testigo de primera persona, el haber visto, el haber escuchado, el haber con atención y con cuidado ponerse así, escuchar y aprender y verlo al Señor Jesucristo y convivir con Él, haberlo tocado. No fue algo fantasmal, una apariencia. Versículo 1 a 3, ¿no? Estamos enseñando no cualquier viento de doctrina, sino lo que vimos, sino lo que escuchamos, lo que vino directamente del Señor. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y acá marca básicamente es que estamos enseñando lo que viene directamente de Dios y no lo que viene de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes filosofías. Entonces lo marca ya desde un principio, que es andar en luz, andar en esto básicamente. Y lo bueno es que se ve, ¿no? Encontramos que de esta manera se pueden regocijar, podían disfrutar y experimentar el gozo real y el gozo completo de estar en luz,
en la luz de la sana doctrina, pudiendo tener comunión con los hermanos, con los salvos y con Dios, que es lo principal, ¿no? Y está diciendo, nosotros mismos tenemos comunión con el Padre y eso es lo verdaderamente grande, y pueden tener comunión con nosotros y obviamente con el Padre. Pero, si están en luz, pero si realmente son salvos. Versículos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz, es santo, es puro. No podemos vivir inmoralmente si profesamos ser hijos de Dios. Se requiere una vida santa, ese andar en luz. No podemos tener comunión mientras practicamos una vida de pecado. Eso es un indicio realmente de que no somos salvos. Versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero fíjense lo diferente. Cuán diferente es cuando andamos en luz, según las leyes de Dios, con integridad, en comparación a engañarnos a nosotros mismos diciendo no tengo pecado o el pecado no existe. La consecuencia del pecado, el fruto del pecado va a estar igual, lo vamos a sufrir igual y la consecuencia en la eternidad también, por más que nosotros lo neguemos, ¿no? Y cuán diferente es cuando andamos en las leyes de Dios, ¿no? En integridad, en santidad, cuando recibimos la bendición de glorificar a Dios con nuestras vidas y de no sufrir la consecuencia del pecado porque básicamente no lo cometemos. Si somos realmente salvos, esto debería ser una realidad en nuestras vidas. Y si somos realmente salvos, la sangre de Jesucristo, podemos confiar que la sangre de Jesucristo, esa sangre derramada física en la cruz, ese sufrimiento, esa muerte y resurrección de Cristo real, física, nos limpia todo pecado. Un punto clave es andar es un estilo de vida. Y tenemos que estar analizando cómo es nuestro estilo de vida. Andar en luz, como Él está en luz, como Él es luz. No como Él está en luz, sino como Él es luz. Libre de pecado, en verdad. Andar como Él anduvo. Aclara un poco más adelante, ¿no? Versículo 6 del capítulo 2. Andar como Él anduvo. Versículo 1:8. Capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y acá hay algo interesante. Creer y vivir separando la vida física de la vida espiritual es un error. Separar y negar la existencia del pecado es un error y es engañarte a vos mismo básicamente. Y lo peor es una evidencia de que no sos salvo. Si vos negás que tenés pecado, ¿para qué vino Cristo a morir? Si vos negás que existe el pecado, o que vos tenés pecado, o que vos pecás, entonces nunca te vas a arrepentir de tus pecados y nunca vas a confiar en la obra redentora de Cristo. Y lo curioso acá, o lo bueno, o lo que vale destacar es que en primer lugar tenés que reconocer que sos pecador. Reconocer la obra redentora de Cristo y ahí sos salvo. Ahora, si sos salvo, la idea es que no vas a pecar más. O al menos, nadie te puede obligar a pecar. La idea es que una vez que sos salvo, estás libre y sos salvo de el pecado como tal. Nadie te puede obligar a pecar. Sos libre de ese pecado. Ni siquiera Satanás, ni todo el poder, ni la influencia del infierno te puede obligar a pecar. Pecás porque vos querés. Pero nadie te puede obligar a pecar. Sos libre en cuanto a eso. Tenés la elección. Y la idea es que como creyentes no debemos pecar. Ahora, es de esperar que pequemos. Es lamentable, pero es de esperar que pequemos. Y si pecamos, al instante tenemos que aplicar este versículo que es básicamente arrepentimiento y confiar en la obra redentora de Cristo, que Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y confesados nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, para borrar todos nuestros pecados, para limpiarnos de todo pecado.
Versículo 10. Versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo curioso del versículo 10 es que si negamos la existencia del pecado, uno de los dos está en error y uno de los dos está mintiendo. O el hombre o Dios. Y ya sabemos la respuesta, ¿no? Básicamente y fácilmente podemos contestar de que el que está equivocado es el hombre. Si decimos que no pecamos, uno de los dos es mentiroso y básicamente vos sos el mentiroso. Es como que intentás hacer mentiroso a Dios en este caso. Y Dios no puede mentir. Y es un punto crucial en los problemas que llevaba adelante esta iglesia o esas iglesias a las que fue escrita la carta, ¿no? Toda esta filosofía del gnosticismo, de no el pecado, separar la carne que era mala con mi actitud, el hecho de violar la ley o romper la ley de Dios no afectaba a mi espíritu, porque lo malo no era romper la ley de Dios, sino el cuerpo, el físico, la carne en sí. Y podemos ir un poquito más, ¿no? Un poquito más allá, y versículo 1 del capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esto aclara, es hermoso ver esta parte, porque tal vez con los versículos anteriores nos quedamos como, bueno, soy salvo, entiendo que tengo pecado, entiendo que Cristo murió pagando por mis pecados, entiendo que si peco pido perdón, entonces peco todo lo que quiero, total, Dios me perdona. Como tratando de buscar una falla en la cláusula de las leyes de Dios, ¿no? Y no se trata de eso, sino se trata de que sos libre del pecado, y lo mejor que podés hacer para glorificar a Dios y lo mejor que puedes hacer para tu vida es no pecar, es luchar contra la tentación, es luchar contra el pecado y no pecar. En el caso de que peques, bueno, podemos confiar en que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. En el caso de que hubiere pecado, si alguno hubiere pecado, dice el texto, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y después dice, ¿no? Y eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente para nosotros que vimos y oímos y tocamos al Verbo hecho carne, sino para toda la humanidad, para judíos y gentiles, para los persas, para los griegos, para los romanos o quien sea. Y nosotros llegando acá al fin del mundo, ¿no? Hasta lo último de la Patagonia. Eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La idea es que no pequen. Ya fueron libres del poder del pecado, de la consecuencia del pecado. Podemos elegir no pecar. Ni todo el poder del infierno puede empujarte y obligarte a pecar. Hay algo mejor para ustedes, una vida íntegra, esa vida de andar en la luz. No andar en el pecado, no andar en tinieblas, sino andar en la luz. Y versículo 2 dice, Él fue la propiciación, ¿no? Él fue en la cruz, su obra en la cruz, su sacrificio fue propicio, fue suficiente, fue justo, fue lo que hacía falta, lo que calmó la ira de Dios al pecado. Porque básicamente la ira de Dios puede caer en la humanidad si no se arrepiente de sus pecados, o ya fue efectiva en Cristo. La ira de Dios cayó sobre Cristo al morir en la cruz. Y es maravilloso porque para nosotros es gratuito. O sea, la deuda que teníamos impagable ya Cristo la pagó. La ira de Dios cayó y el juicio de Dios cayó sobre Cristo. Y nosotros podemos elegir de cierta manera, ¿no? Podemos elegir, bueno, que el juicio de Dios caiga sobre mí, que la ira de Dios caiga sobre mí, o acepto el regalo de Cristo, que Cristo básicamente ya lo pagó. Y agradecemos a Dios por iluminarnos con su Espíritu Santo y convencernos del error y convencernos del pecado y llevarnos a un arrepentimiento, ¿no? Que llegó el Evangelio a nuestras vidas, lo pudimos oír y gracias que pudimos entenderlo y creerlo y arrepentirnos de nuestros pecados. Versículo 3 es una evidencia de nuestra salvación. ¿Obedecemos o no obedecemos a sus mandamientos? Versículo 3.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y el versículo 4 dice, ¿no? El que llega a decir que lo conozco a través de cualquier medio, yo lo conozco por el pensamiento o por la reflexión o por cualquier medida espiritual o lo que sea, date cuenta que si no estás obedeciendo sus mandamientos, por mucha sabiduría que tengas, o por mucho intelecto que tengas, o por mucha Biblia de memoria que tengas, o cualquier tipo de espiritualidad y cualquier tipo de revelación que creas que tenés, no sirve de nada. Sos un mentiroso, date cuenta que no estás obedeciendo sus mandamientos, date cuenta que eso es una evidencia de que no sos salvo. No importa si te basás en la meditación, en el ascetismo, en un conocimiento pleno, en el gnosticismo, lo que quieras. Versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si no guarda sus mandamientos es algo. Era real para ellos que seguían estas doctrinas, pero también es real hoy. Si no guardas sus mandamientos es un signo de que realmente no sos salvo. Entonces fíjate si estás basando tu salvación o estás basando tu eternidad en cualquier otra cosa fuera de el arrepentimiento y la confianza y la fe en la obra redentora de Cristo. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que cree en el Evangelio, según la palabra de Dios, el que obedece su palabra, el andar en luz, en la luz de su palabra, con ese estilo de vida, andar con ese estilo de vida da evidencia de salvación. No es que sos salvo por hacer buenas obras o sos salvo por obedecer los mandamientos de Dios, sino que una vez que sos salvo tenés la oportunidad y tenés la capacidad de obedecer a Dios. Entonces, al obedecer a Dios es una evidencia, muestra cierta evidencia de que sí, sos salvo. Versículo 6 es la frutilla del postre. Podemos cerrar directamente con este versículo, ¿no? Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si vos decís que sos salvo, si vos decís que conocés a Dios, si vos decís que conocés la misericordia de Dios, que conocés la salvación de Dios, que conocés al Señor Jesucristo, que Él es tu Rey, tu Señor, tu Dios, entonces tenés que andar como Él anduvo. Si sos salvo, debes andar como Él anduvo. Y sí, para concluir podemos leer, ¿no?, este versículo, y con esto terminamos, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y en conclusión, la filosofía de este mundo no tiene que meterse en la iglesia, no tiene que acomodarse la Biblia a la filosofía de este mundo tampoco. La falsa doctrina es peligrosa y trae serias consecuencias. En este caso había un montón de personas que ni siquiera eran salvas y estaban dentro de la iglesia. Te trae consecuencias como, por ejemplo, ¿no?, acá marqué algunas que saco del texto: falsa seguridad de salvación, pérdida del gozo, o directamente ni siquiera encontrás el gozo, falta de comunión con Dios, falta de comunión con los hermanos, sufrir la consecuencia de vivir en pecado. La consecuencia del pecado, al principio, como alguien dijo, ¿no?, al principio el pecado es dulce, pero una vez que recibís la consecuencia del pecado sentís el verdadero sabor amargo del pecado, deja de ser dulce. El andar en tinieblas, Dios mismo lo resiste. Puede resultar en una eternidad de perdición, una vida de mentira viviendo en el engaño, un engaño de diferentes maneras, pero básicamente vivir una vida totalmente engañado por otros, engañado por vos mismo. Es nuestra responsabilidad como creyentes preservar la sana doctrina y no manipular las escrituras para que congenien, para que peguen con lo que está de moda, con las corrientes de este siglo. Todo eso te puede llevar a andar en tinieblas, con las consecuencias que ya vimos antes.
Romanos 2, 1 y 2 dice, ¿no?, que debemos cambiar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar, transformar nuestra mente, transformar nuestro corazón por medio de la palabra de Dios. Esa es la idea, no tiene que ser al revés, transformar la Biblia con la corriente de este mundo, sino no conformarnos a este siglo, sino transformados, renovar el entendimiento, renovar la mente por medio de la palabra. Y te animo a que examines tu mente, tu corazón, detectar si hay algo allí que se está conformando a este mundo. Fíjate, hacete una pregunta. Fíjate si estás andando como él anduvo. Fíjate si tu vida muestra una evidencia de salvación. Fíjate si hay doctrinas o filosofías de este mundo que son contrarias a la palabra de Dios que tal vez te están atrapando. Te animo a que tomes las riendas de tu vida y te conduzcas en sana doctrina. En esa dicotomía de luz y tinieblas, te animo a andar como él anduvo, a andar en luz, a defender y a vivir en una sana doctrina, basados en la palabra de Dios, glorificando a Dios en nuestro andar, confiando en que Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz, que Él murió y resucitó, y eso es una realidad. Cristo vino y Cristo va a volver. Amén. Hermanos, antes de la última canción, que es Nombre sobre todo, quiero que leamos un pasaje en Apocalipsis 4:8, que lo conocemos, y dice: y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que con ese pasaje en mente, estemos haciéndolo en forma de oración y realmente con la esperanza de que un día vamos a estar cantándolo en los cielos. Así que vamos a cantar. Nombre sobre todo. Vamos. Alfa, Omega, el que era, es, sin quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea al trono, se escucha. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, y se